Noticias de última hora del programa SNAP EBT. Beneficios de cupones de alimentos en este mes de octubre. Si bien a partir del 1 de octubre las cantidades que reciben los integrantes de SNAP aumentaron debido al ajuste por costo de vida, el COLA, el cual fue del 12,5% sobre los beneficios que reciben las personas, muchas familias podrían perder los beneficios si es que no acatan las nuevas reglas. Por eso, el día de hoy estaremos viendo dos temas muy importantes. Primero, cómo saber si es que vas a perder tus beneficios ante los nuevos requisitos, porque una vez que acabe este mes de octubre, muchos no saben que el próximo mes de noviembre tal vez no reciban nada. Y el segundo tema más importante es que veremos qué cantidad de ingresos es la más elevada que se permite para octubre de este año 2023 y que de este modo, pues, el próximo mes de noviembre, tú no te sorprendas con que de repente ya no recibes tus beneficios de SNAP EBT. Millones de estadounidenses podrían estar pendientes de un hilo respecto a los beneficios que reciben del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocido como el SNAP, y es que esto es debido a los nuevos requisitos laborales que ya están en vigor desde septiembre y ahora desde octubre. Las cantidades que se van a recibir en específico van a depender de la ciudad en la cual tú vivas, el número de personas que integren a cada familia. Por ejemplo, en una familia de 4 personas en el estado de Washington pueden recibir con los nuevos puntos hasta $973, mientras que en estados un poco mejor recibidos como es Alaska, los pagos mensuales pueden llegar entre los $1,248 y los $1,937. Pues bien, en medio de este contexto, en donde los beneficios mensuales están teniendo un incremento en este mes de octubre, al mismo tiempo se están ejecutando los nuevos requisitos de elegibilidad laboral. Esto es gracias a la promulgación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual firmó hace algunas semanas antes el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Con estos requisitos, se especifica que las personas que sean adultos sanos y que no tengan dependientes, que no tengan hijos, cuyas edades van entre los 51 y 52 años, que son etiquetados como adultos sanos sin dependientes, ahora van a tener que demostrar una participación activa en un trabajo, en algún tipo de capacitación o en alguna escuela. Solamente haciendo esta comprobación es la manera en la cual recibirán los ingresos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria. Estos requisitos se ampliarán hasta los 54 años a partir de este mes de octubre. Los beneficios que ya fueron pagados se van a quedar en las cuentas de las personas aun y cuando no los usen. Si después de 9 meses no lo ocupas, entonces se te van a retener. Si no cumples con estos requisitos laborales, entonces el gobierno estatal solamente va a permitir que tú accedas a los beneficios durante un periodo de 3 meses y luego probablemente pues te vayan a sacar del programa de asistencia nutricional suplementaria. Pues bueno, cada año el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos no solo hace los ajustes por el COLA, sino que también lo hace con las asignaciones máximas, las deducciones y la elegibilidad de ingresos de SNAP para tener en cuenta los costos de vidas actuales. Este 1 de octubre cambió por buen tiempo, prácticamente por algunos años, la edad y los requisitos laborales que se soliciten para poder acceder de forma permanente al programa de asistencia nutricional suplementaria. Además de este cambio, también hay que tomar en cuenta que a partir de este mes de octubre entró en vigor el incremento por el ajuste por costo de vida, el cual ya se debería haber reflejado en estos últimos depósitos. Con todo este panorama, pues, ¿sabes cuál es la cantidad de ingresos más elevada que se te permite para obtener los beneficios actualmente? Bueno, te los vamos a explicar. Para obtener la elegibilidad, se toma como base la cantidad de personas que están integrando tu familia. De este modo se define todos los que viven juntos y compran y preparan comida juntos. Además de esto, las personas tienen que cumplir con límites de ingresos, límites de recursos y los llamados requisitos de palabras. De acuerdo al Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, se espera que los hogares que reciben los también llamados cupones de alimentos gasten por lo menos 30% de sus ingresos netos solo en su alimentación mensual. Los límites de ingresos brutos para poder lograr una elegibilidad se va a determinar a los hogares estadounidenses que superen el 130% del nivel de pobreza para octubre de este año. Exactamente, esta es la lista de estos ingresos para los 48 estados. También entra Washington, D.C., Alaska, Hawái, Islas Guam, Islas Vírgenes de Estados Unidos, etc. Primero que nada, para un hogar formado por una sola persona,
$1,580 y para Hawái, Alaska, $1,973 o hasta $1,817. O sea, tú no puedes ganar más que eso. Si tú ganas más que eso, automáticamente tú ya no vas a ser elegible para poder obtener SNAP. Segundo, para un hogar formado de 2 personas, $2,137. Para Alaska, para Hawái, son $2,670 y $2,457. Para un hogar formado por 3 personas, son $2,694 y para Alaska y Hawái, $3,366 y $3,098. Para un hogar formado por 4 personas, son $3,250 y para Alaska y Hawái, $4,063 y $3,738. Para un hogar formado por 5 personas, son $3,807, para Alaska y Hawái son $4,063 y $4,378. Para un hogar formado por 6 personas, son $4,364. Para Alaska y para Hawái son $5,456 y $5,018. Para un hogar formado por 7 personas, son $4,921 y para Alaska y Hawái, $6,153 y $5,569. Para un hogar formado por 8 personas, son $5,478 y para Alaska y Hawái son $6,849 y $6,299 respectivamente. Pues perfecto. Ahora, con toda esta base de información, ¿cuáles son los nuevos montos que estarían recibiendo un beneficiario de SNAP que sea elegible con estos nuevos requisitos? Para este próximo año fiscal 2024, que obviamente ya está iniciado en este mes de octubre, el beneficio mensual máximo para una familia de 4 personas pasará de $973 a $939. La cantidad será variable y va a depender del tamaño de cada hogar y de sus ingresos. Este incremento, el cual procedió recientemente, es del 3,6% sobre lo que tú recibes actualmente. Las nuevas cantidades más o menos se ven de la siguiente manera. Para una persona son unos $291. Para 2 personas son $535. Para 3 personas son $766. Para 4 personas son $973. Para 5 personas son $1,155 y para 6 personas es un pago máximo de $1,386. Estas cantidades, que son reales, son aplicables tanto para los 48 estados en los Estados Unidos y para Washington, D.C. En los casos de que tú vivas en Alaska, Hawái, Guam y Islas Vírgenes de los Estados Unidos, los pagos son más elevados. ¿Por qué? Porque los costos de vida son más altos, son más elevados que en el resto de estados. De acuerdo con los datos por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales, el costo de los alimentos actualmente, desde junio del 2022 hasta junio del 2023, han aumentado un 5,7%. Pues bueno, con eso nos podemos dar en cuenta que el incremento del 3,6% de los beneficios no tiene que ver con los precios actuales de los alimentos. O sea que simplemente, como otra vez, otro año, la inflación pues abruptamente está pasando por encima de los beneficios que las personas necesitadas, las personas de bajos ingresos, que son los que más acceden a este programa que es el SNAP EBT, pues no logran compensar realmente, no logran llegar a fin de mes con la comida necesaria para poder cubrir con estos beneficios que reciben. Pues veremos qué es lo que sucede con el paso de este último año en una inflación que supuestamente se está enfriando y veremos cómo inicia el próximo año 2024.